hay una estructura en América Latina, es muy compleja. Y yo creo, lo digo con mucha convicción, es que lo habíamos sobreestimado, lo habíamos simplificado y no le habíamos dado toda la importancia que tiene y estábamos a veces al interior de las granjas haciendo lo posible, haciendo vista gorda o posiblemente no mirando con tanto detalle, tomando ciertas medidas de bioseguridad como ciegos a lo que pasaba afuera. Yo creo que esto nos ha enseñado que hay que mirar mucho más e intervenir de la puerta hacia afuera y con una articulación, y esta es la otra gran lección, una tremenda articulación público-privada. Buen día, bienvenidas y bienvenidos a nuestro siguiente episodio de AVI Podcast. Mi nombre es Elaine Hernández y vamos a tener el día de hoy la participación de Hernán Rojas, que nos va a platicar un poco de bioseguridad, también un tanto de cuáles son las estrategias que deberíamos estar considerando para la cuestión de sanidad y prevención de problemas en la avicultura. Hernán, muchísimo gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este episodio. No, muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar aquí con esta entrevista. Gracias. Pues quisiéramos empezar con el tema de esta entrevista, que es Entre Granjas y Fronteras, Sanidad, Comercio y Prevención. Y antes que nada, nos gustaría, Hernán, que nos platicaras un poquito de toda tu experiencia. Yo sé que es importantísimo todo lo que has estado haciendo para el mundo de la avicultura y producción animal, pero ¿puedes compartir de primera voz quién eres y qué es lo que has estado haciendo, por favor? A ver, bueno, yo soy médico veterinario chileno, con una especialización en diseño de programas de salud animal y doctorado en epidemiología veterinaria y economía de Inglaterra, la Universidad de Reading. Y yo creo que lo más importante es que fui jefe del servicio veterinario chileno entre el año 2000 y el año 2006. Entre otras cosas, me tocó el brote de influenza aviar, altamente patógena, de los primeros en Sudamérica, el primero en el H7N3. Y posteriormente fui director del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que es una institución dedicada a los pequeños productores, al fomento productivo de pequeños productores. Y hace 15 años que me dedico a la actividad privada, tengo una consultora especializada en gestión de sanidad e inocuidad alimentaria para producción animal en general. No solamente trabajamos con aves, sino que con cerdos, bovinos y salmones también, o acuicultura. Y además colaboro como consultor senior de FAO y de otras entidades internacionales. Entonces, mi actividad es una mezcla mi experiencia es entre actividades públicas y además hace 15 años me dedico a la actividad privada trabajando con empresas de Chile y de otros países de América Latina. Y el trabajo que están haciendo en Chile, la verdad es que se ha vuelto también referencia mundial. He tenido la oportunidad de revisar parte del trabajo que estuviste haciendo cuando estabas a cargo de de todas estas instituciones y siempre aparece tu nombre o siempre o algo relacionado a Hernán. Entonces, para mí poder entrevistarte ahorita es un honor, la verdad. Y la verdad, todas las acciones que ha tomado Chile sí se han vuelto punto de referencia, ¿no? Entonces, pues muy, muy feliz y estamos contentos de que nos pudieras apoyar el día de hoy con esta entrevista. Bien, pues bueno, espero ser útil también y contar parte de nuestra experiencia al respecto. Sí, no, seguro que va a ser muy enriquecedor. Pero bueno, para ya darle inicio a esta entrevista, pues tenemos una pregunta un tanto fuerte para iniciar. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones o cuáles consideras que son los pilares claves para asegurar la sanidad avícola en estos sistemas, tal vez especialmente en algunos que tengan interés en exportar? Porque es mucho de la gente que nos escucha les interesa eso. Algunos quedan más en comercios locales, pero sí tenemos gente que está interesada en este tema de vocación exportadora. Si nos pudieras comentar ahorita cuáles serían tus perspectivas y pilares para asegurar la sanidad. Perfecto, chuta, una gran pregunta, pero mira, vamos a ir por parte. Claro.
Lo primero es como hacer una gran diferenciación. Vamos a, obviamente, a centrarnos en apicultura, países que quieren exportar carne, para ponerlo en algún contexto. Si uno quisiera exportar genética, hay varios de los conceptos que pueden ser también aplicables. También vamos a separarnos en aquellos países que ya están exportando, que tienen esta experiencia y han hecho un recorrido largo de muchos años, tanto del sector público como privado, para poder exportar. Pero me voy a focalizar más que nada en aquellos países que tienen la aspiración de ser exportadores de carne avícola, pero muchos de los consejos también son para aquellos países que exportan para poder mantener ese estatus y esas condiciones de apertura que han tenido. Bueno, lo primero que es súper claro, y a veces las empresas y el sector privado, incluso el sector público, no lo tiene tan claro, es que para poder exportar 1 kilo de carne, tú necesitas tener una condición sanitaria determinada que dé garantías a ese país importador. Así de simple, la llave que te abre los mercados es la sanidad. No la sanidad que tiene cada granja en particular, sino que es la condición sanitaria del país o de una zona o de un compartimento, que lo vamos a ver más adelante. Pero es la condición sanitaria y en el caso de las aves, particularmente con 2 enfermedades. Estamos hablando de la enfermedad de Newcastle y estamos hablando de la influenza aviar, particularmente altamente patógena. Entonces, los países tienen que demostrarle a los países importadores que estas enfermedades no están presentes con vacunación o sin vacunación, que es otro mundo, otro tema que podemos abrir. Pero básicamente eso es lo que uno le tiene que demostrar a otro país. Y para poder demostrarlo, es un arte poder juntar todas las regulaciones, la estructura, el funcionamiento de los gobiernos, particularmente de los servicios veterinarios, y también del funcionamiento de la cadena productiva avícola en este caso, y cada una de las granjas que lo componen. Entonces, eso es lo complejo y el desafío que tienen los países es de articular eso para poder demostrar que son libres de esas enfermedades, pero además que van a mantener ese estatus de libre en el tiempo y que particularmente las carnes o los productos que van a salir a esos mercados, cada vez que van saliendo, se van exportando, mantienen el cumplimiento de este estatus y otras exigencias también que se les realizan, como por ejemplo la trazabilidad, la inocuidad de esos productos, la certificación de las granjas y las plantas faenadoras que van a ser sujetos de exportación. Entonces, en síntesis, es construir un sistema de garantías sanitarias, más inocuidad, más trazabilidad y a veces otros atributos como bienestar animal para darle garantía a esos países importadores. Ese es como el desafío mayor. Y cada uno de estos tiene, por supuesto, desafíos específicos para poder llegar a ese estatus y esa condición sanitaria y esa garantía. A mí me llamó la atención algo, si tal vez se pueda platicarnos, porque el tema de trazabilidad tal vez tenga sus particularidades en cada región, pero por ejemplo, estabas platicando de certificación. ¿Cómo se lleva a cabo esos programas de certificación? A ver, es que depende de qué parte estamos hablando, pero por ejemplo, si bajamos al tema sanitario, a ver, hay un concepto que tiene que siempre estar junto. Cuando hablamos de trazabilidad, estamos hablando de información y trazabilidad, porque trazar es la habilidad de ir hacia atrás o ir hacia adelante en un proceso productivo en este caso, es de poder saber, por ejemplo, de dónde vienen estos pollos, de dónde vienen estos huevos, de dónde viene este pienso, o hacia dónde van estos pollos, estos huevos. Eso es el concepto como de trazabilidad, la habilidad de hacer eso. Pero no me basta eso. Yo quiero saber qué cosas le ocurrieron a ese pollo, qué cosas le ocurrieron a ese huevo cuando yo llego a un punto determinado. Y esa información es que es muy importante que exista y dé esas garantías que yo necesito para un tercero. Por ejemplo, tengo que demostrar que esas aves vienen de ese lugar efectivamente, que le di o no le di determinado alimento,
que tuvieron o no cierto tratamiento, la cantidad de antibióticos que le apliqué, que fueron o no vacunados de esta manera, por tales personas, etcétera, etcétera. Y todo eso junta las garantías que yo le doy primero a la autoridad de mi país y después a un país tercero. Entonces, este sistema, cuando hablo de un sistema de inspección y una certificación de la exportación, es este conjunto de garantías que le ofrecen las granjas, las plantas, pero que son supervisadas, auditadas y reconocidas por la autoridad del país, y eso es lo que se le ofrece al país exportador. ¿Mm? A eso me refiero con este sistema. Ahora, se pueden ir certificando, por supuesto, las granjas, se pueden certificar las plantas que van cumpliendo estos estándares y va siendo más fácil este proceso de inspección y certificación. Pueden ser certificaciones públicas, certificaciones privadas, y esto es un arte. Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, países exportadores, cada uno tiene sus propios sistemas para dar esas garantías. Y todo el resto de países de América Latina, yo me consta, porque estamos trabajando en muchos países, construyendo estos sistemas para poder dar garantías a terceros. Sí, es que yo trabajo en el área de bienestar animal y todo el tema de certificación y demás, pues eso siempre me llama la atención todo esto, ¿no? El tema, también trabajamos el tema de trazabilidad para cuestiones de bienestar animal y bueno, siempre que hablamos de certificación quiero, Claro, porque levanto la oreja y... no, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de bienestar animal es lo mismo. La pregunta es trazabilidad de bienestar. ¿Qué significa? Por ejemplo, estos pollos que llegaron al matadero, yo quiero estar seguro que estos pollos tuvieron un transporte bajo estándares de bienestar animal o tuvieron una producción bajo estándares de bienestar animal. Tengo que ser capaz de ir hacia atrás y poder identificar que fue así. Y ciertas certificaciones me ayudan a dar esa garantía más fácil. Claro, no, sí, sí, no, es un tema interesantísimo. Yo creo que podríamos hablar de horas de Cuando quieras, solamente. sí, muy interesante. Vale, pero regresando al tema que nos corresponde el día de hoy. Por ejemplo, estábamos platicando toda la experiencia que tuviste con influenza aviar, ¿no? Y la verdad, creo que todos tenemos las secuelas, pero también las áreas de oportunidad y aprendizaje de influenza. En el caso ahorita de influenza, ¿qué enseñanzas podrás tú destacar en términos técnicos que a nivel institucional o gubernamental que sirvieron y que ya se han adoptado y tal vez mantenido? Mira, bueno, ese es un tremendo tema. Nosotros hace poco hicimos justamente ese balance de experiencias que significó o que ha significado, porque vamos a seguir aprendiendo de la influenza aviar en la región. Pero hasta ahora, por lo menos el brote que se concentra entre 2002 y 2022-2023, parte del 2024, nos demostró muchas cosas. Bueno, primero, que la enfermedad existe, que la enfermedad puede llegar a la región, que puede seguir circulando en la región. Efectivamente hay una vinculación con las aves migratorias del norte, pero la infección entra a los países y sigue circulando en los países, que la epidemiología de la enfermedad es conocida en algunas cosas, pero en otras no es conocida todavía. Hay mucho todavía por conocer de cómo es la epidemiología de la enfermedad en cada uno de los países, porque son distintas las aves, las especies, los humedales, la relación de los humedales con las granjas de traspatio, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mundo todavía por conocer. Aprendimos que los conceptos básicos de la gestión sanitaria son importantes. La bioseguridad, la detección precoz, el control rápido y efectivo, por ejemplo, para poder detectar rápido una infección en una granja y evitar que se disemine, son los mismos principios. Pero nos dimos cuenta que muchas veces los estándares que teníamos o que tenían las granjas no eran suficientes. Pues no basta tener o cumplir un checklist de bioseguridad una vez al mes, ¿no es cierto? Y darle OK y tener un 90%, sino que aquí se trata de los detalles, se trata de poder asegurar que yo cumplo con mis medidas preventivas o de bioseguridad bien y todos los días. ¿Ya? Entonces, es
la excelencia operacional, es ponerle foco a los puntos más críticos. ¿Ah? No basta tener la ducha, no basta tener el pediluvio, no basta tener un sistema de inspección de animales, sino que eso hay que hacerlo bien y siempre. ¿Qué aprendimos particularmente de esta enfermedad? Antes le poníamos posiblemente mucho esfuerzo en lo que llamamos bioseguridad externa, ¿no es cierto? Todo lo que pasaba afuera, evitar que ingresaran elementos potencialmente contaminados, personas, camiones, vehículos, maquinaria, herramientas, etcétera. Pero como esto es transmitido por aves silvestres, estas entran a las granjas, entonces las granjas al interior pueden tener contaminación, por lo tanto hay que cuidar desde los galpones, desde los pabellones hacia afuera. Ese es el último punto de control y tiene mucha más importancia. El control de ingreso de las personas a los pabellones o la sellabilidad de los pabellones, ¿no es cierto? Que no ingresen aves silvestres o que las personas no estén ingresando a los pabellones, posiblemente con contaminación alrededor de estos pabellones, es mucho, mucho más importante para esta enfermedad y yo creo que esa es otra de las grandes lecciones. Del punto de vista más grueso, más global, aquí también la gran lección es que no podemos solamente mirar las granjas comerciales. Las granjas comerciales están insertas en lugares de riesgo. Los entornos, los lugares de agua, los cultivos, granjas de traspatio, todos esos juegan un rol muy importante en la epidemiología de la enfermedad y por lo tanto los riesgos. Las cadenas de valor, cómo se mueven las aves, desde los comerciales con los traspatios, entre comerciales, cómo se mueven los camiones. Hay los comercios de aves vivas, la participación de los gallos de combate. O sea, hay una estructura en América Latina, es muy compleja. Y yo creo, lo digo con mucha convicción, es que lo habíamos sobreestimado, lo habíamos simplificado y no le habíamos dado toda la importancia que tiene y estamos a veces al interior de las granjas haciendo lo posible, haciendo vista gorda o posiblemente no mirando con tanto detalle, tomando ciertas medidas de bioseguridad como ciegos a lo que pasaba afuera. Yo creo que esto nos ha enseñado que hay que mirar mucho más e intervenir de la puerta hacia afuera y con una articulación, y esta es la otra gran lección, una tremenda articulación público-privada. Aquí hay mucho trabajo que hacer, cada uno tiene sus roles y estos deben ser además coordinados, porque no es solo la granja, es lo que pasa en el país o en la zona donde eso sea. Entonces necesitas mucha más esfuerzo coordinado para este trabajo. Voy a dar dos lecciones más que yo creo que son importantes de destacar. El primero es que hoy día existen herramientas con lineamientos de la OMSA que son importantes también tomar en consideración. La zonificación, la compartimentación, que son herramientas conceptuales muy poderosas que pueden ayudar a los países a prevenir, pero también a controlar y demostrar ese estatus a países importadores. La vacunación, que tiene muchos lineamientos técnicos y si esos son aplicados correctamente, complementados, por supuesto, o complementando la bioseguridad y otras medidas, también son muy poderosos que también están ahí a disposición y por supuesto la bioseguridad y todos los otros elementos que promueve la OMS. Y hay uno que yo creo que parece básico, pero es el que derrumba a las empresas, que son el tener un foco en la emergencia propiamente tal, porque una cosa es que el país tenga influenza aviar, que ya significa un problema porque afecta o puede afectar el estatus, la continuidad productiva, la exportación, etcétera, a los países que exportan. Pero el brote propiamente tal o el foco cuando le ocurre a una granja es devastador. Entonces, lo que nosotros creemos que aparte de tener que se justifica económicamente, pero podemos hacer los cálculos que quieran, se justifica mejores niveles preventivos, y cuando hablo de bioseguridad no estoy hablando solo como de la protección, estoy hablando
de la protección, pero estoy hablando de la capacidad de detectar precozmente y de controlar esa emergencia en forma rápida y eficaz. Y eso es responsabilidad también de las empresas. Las empresas tienen que hacer sus propias evaluaciones de riesgo. Cada una de las empresas debe hacer sus evaluaciones de riesgo, evaluar sus programas de bioseguridad en función a estos riesgos, su sistema de detección precoz y sus sistemas de respuesta a la emergencia. Las empresas deben tener sus propios planes de contingencia combinados o articulados con los que son de la autoridad. Entonces, puse algunas de esas lecciones, pero que las enfermedades existen, van a seguir existiendo, son complejas, generan impacto, pero obliga a tener una respuesta mucho más articulada, profesional, profunda, detallista para poder enfrentar estas emergencias. Creo que todo lo que nos estás comentando ahorita se relaciona bastante bien con el concepto de una salud, por ejemplo, ¿no? Porque estabas hablando desde la perspectiva de los animales, desde pues, la situación sanitaria que se enfrentan, pero también todas las responsabilidades humanas y también del ambiente, ¿no? No sé, quisiera escuchar tu opinión de cómo consideras el ejemplo de influenza aviar con el concepto de una salud. Sí, por supuesto. Mira, a mí me gusta mucho el concepto de una salud que haya aflorado. Los que somos epidemiólogos, el concepto de una salud es como consustancial a la forma de mirar los temas, ¿ya? Porque, y te lo voy a explicar por qué. Una salud, para explicarle a lo mejor a la gente que escucha, para simplificarlo, porque a veces, de nuevo, se complejiza el concepto o se sobresimplifica. Pero yo voy a tratar de explicarlo en simple también, qué es lo que es el concepto de una salud. Para nosotros hablamos de tres componentes y uno transversal. ¿Cuáles son los tres componentes? Uno, el epidemiológico, es decir, las enfermedades se comportan de cierta manera o afectan a ciertos huéspedes, y en este caso se relacionan las personas, perdón, los animales domésticos, los animales silvestres, el ambiente y las personas. Es decir, epidemiológicamente hay agentes infecciosos, ejemplo la influenza aviar, que se mueven en estas poblaciones. O sea, es biológicamente, ecológicamente, existe relación entre estos tres componentes para algunos agentes. Ejemplo, la influenza aviar. Entonces tiene una razón epidemiológica. En segundo lugar, tiene una razón de la intervención para prevenir o prevenir esta enfermedad en cualquiera de estas tres poblaciones o para poder controlar la enfermedad en cualquiera de estas tres poblaciones. Es mucho mejor coordinar esfuerzos, colaborar esfuerzos entre distintas personas, instituciones que tienen que ver con estas tres componentes. Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, coordinados, colaborando, pueden enfrentar mejor esta situación epidemiológica, en este caso la influenza aviar. Y la tercera tiene que ver con la valorización ética o valorización cultural que se tiene de estos tres componentes. Hay que aceptar que esto no tiene una sola mirada. Los que trabajamos con producción animal lo vemos a lo mejor desde la producción animal y para nosotros lo que tiene más valor son las aves productivas, pero para otros pueden ser las personas y basta una persona que esté en riesgo o que esté infectada puede valer para cierta sociedad o cierta persona mucho más que todas las aves. Y incluso las aves silvestres o la naturaleza tienen un valor y eso también hay que reconocerlo. De diferentes países, distintas culturas tienen estos tres componentes un valor monetario o un valor afectivo, pero tienen distintos valores. Entonces, esas son como las tres dimensiones de una salud que lo hace, por supuesto, mirarlo integralmente y cuando hablo de lo transversal me refiero a lo cultural, que lo cultural determina factores de riesgo en lo epidemiológico, lo cultural determina cómo colaboran y cooperan las distintas personas e instituciones, y lo cultural, por supuesto, la valorización de estos tres componentes, animales silvestres y personas.
En esta cuestión transversal que mencionas, ¿tú consideras también importante incluir la confianza del consumidor? Por supuesto, a ver, es que ahí hay varias cosas, porque la confianza del consumidor tiene que ver con el acceso a la información objetiva, primero. O sea, si nosotros teóricamente pudiéramos entregarle la información objetiva del consumo, estamos hablando del consumo de huevos o el consumo de carne de aves, si todos los consumidores estuvieran igualmente y muy bien informados, posiblemente la percepción de riesgo sería mucho menor. Va a haber un grupo que va a ser más difícil que acceda a esta información, y va a haber un grupo que, aunque esté la información, no la va a creer nomás. Va a tener sus propias creencias por distintas razones. Y eso también, y la buena noticia, es que estos dos elementos se pueden trabajar, se pueden intervenir, se puede mitigar esa percepción de riesgo. Podemos acercar la mitigación del riesgo al riesgo real. Y eso se trabaja con estrategias de comunicación de riesgo. ¿Ah? Y lo más importante para dar un mensaje también a los países, es esa comunicación de riesgo, lo más importante es hacerla en tiempos de paz. En tiempos de paz. Educar a la población, y no cuando está en medio del problema, porque hay muchas cosas que hay que resolver en medio del problema, y para poder obtener respuestas y una actitud, una respuesta de las personas, en este caso los consumidores, se necesita un tiempo, por supuesto. Entonces, por eso es mejor también esta comunicación de riesgo, hacerla cuando las personas no están en medio del problema, facilita el hacerlo y también la recepción, y después se refuerza, por supuesto, cuando está el problema, pero se empieza a trabajar en los momentos de alerta, por ejemplo. Claro. Y estas comunicaciones, ¿cómo sugieres que se realicen? ¿En forma de talleres o cómo se debe de hacer cuál sería tu recomendación? Mira, ahí bueno, hay especialistas. Nosotros tenemos un grupo especializado también en comunicación de riesgo en nuestra empresa, pero básicamente es tú, de acuerdo a cada país, a cada situación, tú identificas lo que se llaman los grupos de interés. O sea, cuáles son las personas o grupos que están interesados y o pueden influir en una determinada situación o riesgo. En este caso estamos hablando del consumo y el infectarse por consumo. Primero, identificar quiénes son, no es a la bandada, no es que tú hagas un mensaje o salga en una radio, en la televisión, hacerlo necesario para todos igual. Tú puedes focalizar tu esfuerzo, ¿ya? Y en eso también hay que ser estratégico, de acuerdo a cuánto tiempo tienes, de poder concentrarte en los que más influyen, los influencers, como se llaman ahora. Si tú eres capaz de identificar algún canal de televisión, una radio, si es masivo o local, o a través de las organizaciones de productores o médicos veterinarios, todo, o los supermercados, ¿no es cierto?, en algunos lugares, tú vas focalizando los mensajes que tienen que ser muy claros, muy simples, que expliquen, que escuchen, digamos, las inquietudes, y tú vas desplegando una estrategia. Esto también tiene que ser como una estrategia para poder ir generando estos cambios de percepción, porque lo que tú quieres al final es cambiar la percepción de riesgo, que el riesgo se acerque al riesgo real. Y sobre eso, Hernán, me encanta porque, por ejemplo, yo trabajando con productores de diferentes niveles de tecnificación y capacidades, hablas tú ahorita de que tienes que enfocar el esfuerzo para el tipo de riesgo, y yo cuando trabajo el tema, por ejemplo, bienestar animal, asumen que el riesgo es el mismo para todos, ¿no? Son los mismos problemas para todos. Y yo creo que el mensaje es transversal, independientemente de la disciplina o área que queremos trabajar, que sí se tienen que hace uno sentarse con la mente fría y poder identificar estos riesgos de una manera clara, objetiva y particular, ¿no? Es que si no es abrumador pensar que todo. Pero por supuesto, exactamente. Sí, es lo mismo. Bueno, en el tema de bienestar animal, ya que me preguntas, para que tú sepas, para nosotros el bienestar animal, nosotros lo enfocamos casi igual como una enfermedad, en el sentido
que el no bienestar animal o el malestar animal es algo indeseado. Entonces nosotros buscamos todos los factores de riesgo o los determinantes de ese no bienestar animal. Y en función de esos determinantes, nosotros podemos intervenir para que eso no ocurra. Ahora, en el caso de una práctica común, por ejemplo, que haya maltrato animal en el transporte, por decir algo para poner el ejemplo, si nosotros identificamos que ese es un factor de riesgo, por supuesto tú podrías focalizar todo tu programa de comunicación de riesgo para que se transforme en una acción con los transportistas o con las personas que bajan los animales de las personas que cargan o descargan las aves de los camiones. Pero siempre focalizado. Eso y siempre, mira, todo lo que yo, por lo menos yo hablo, siempre de intervenciones, sean preventivas o de control, siempre es en base al riesgo. Siempre es en base al riesgo. ¿Por qué? Porque tienes recursos acotados, porque quieres generar impactos. Entonces tienes que hacerlo siempre, localizar tu esfuerzo donde más tienes el problema o donde es más probable que tengas el problema. Y para eso, ¿cuál es la lección? Que hay que hacer buenas evaluaciones de riesgo. Porque si tú no las haces, eres ciego, te puedes estar equivocando. Voy a la granja, que yo sé que hay mucha gente acá que está en la granja, que habla si yo te dije, el riesgo más grande o de los más grandes de ingreso de influenza aviar está en el galpón. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo tengo 100 pesos, 100 dólares, 1000 dólares, ¿dónde voy a invertir ese dinero? Ahí, porque es el lugar de más riesgo y además el último punto de control. Es como el hazard. Es el último punto de control. Ya después no puedo hacer nada más, porque si entra el virus al galpón, ahí están las aves. No tengo otra forma de controlar. Entonces a veces las granjas se gastan millones en otra medida que a lo mejor está bien hecha. Yo no digo que no, pero esta es más importante. Entonces, si yo tengo 50 cosas que hacer o medidas que tomar dentro de mi granja, también hay una jerarquía a esas medidas. Si más encima yo he detectado que mis pabelloneros, por ejemplo, o galponeros, son los más difíciles de comprender, o sea, son los más porfiados, como decimos acá en mi país, son los que no les cuesta mucho adoptar una medida. Por supuesto que voy a colocar ahí más esfuerzo en capacitación, en motivación, en supervisión, etcétera, etcétera. Y esa lógica de granja también tú la puedes llevar a un país. Es lo mismo. ¿Ah? Es muy común que en los países a las granjas más tecnificadas, con mejor bioseguridad, los servicios veterinarios las supervisan, las fiscalizan muchas más veces que granjas que tienen menos riesgo, o sea, tienen mucho más riesgo y están ubicadas en lugares que podrían generar mayor diseminación de la enfermedad. Y esas no las fiscalizan, o las fiscalizan menos. Entonces, también el enfoque desde los servicios veterinarios tiene que estar basado en riesgo. No, sí, muy, muy interesante y totalmente de acuerdo. Entonces, ahorita hemos platicado de todas estas priorización de riesgos, también de tema de capacitación. ¿Qué otra consideras que puede hacer una aportación a esta visión estratégica para los productores, además de las ya que mencionamos? Yo creo que, a ver, volviendo un poco a lo primero, ¿ah? Acá es muy importante hacer estas distinciones de los roles. Los productores son los responsables de sus granjas. Sí. Como las enfermedades generan una externalidad negativa, es decir, si una granja se infecta, finalmente no solo le importa a esa granja, sino que al resto de las granjas del país interviene el Estado, interviene el servicio veterinario. Y dice, mire señor o señora, usted tiene aves, está bien, tiene que cuidarlas, pero yo lo voy a obligar a usted a que tiene que hacer ciertas cosas mínimas. Entonces, cuando el servicio veterinario le dice a las granjas, perdón,
granjas, fábricas de pienso, mataderos, lugares de venta de animales vivos. Estoy hablando de toda la cadena, ¿ya? Porque toda la cadena puede contribuir al riesgo. El Estado le dice, ustedes tienen que hacer este mínimo, y es obligatorio. Ahí es donde los países, y ese es como el mensaje, podrían contribuir mucho más desde los privados, con sus propias organizaciones, a que se cumplan esos estándares. Es como ayudar a que se cumplan esos estándares, pero como con una conciencia más colectiva. No solamente cada granja yo solo, sino que como sector, como industria, como gremio, decir, nosotros vamos a contribuir a llevar a todas nuestras granjas a un estándar mínimo. ¿Ya? De tal manera que el Estado, el servicio veterinario, que siempre tiene recursos limitados, se pueda concentrar en aquellos que tienen más problemas o necesitan más ayuda. Y ayudar a subir ese nivel básico para poder concentrarse en un proceso, por ejemplo, exportador. Pero si los productores no colaboran en este sistema, todo se hace más complejo, porque si le dicen al servicio veterinario, ayúdame porque quiero exportar, pero el servicio veterinario no puede, porque tiene que ayudar a gestionar las enfermedades, abrir mercado, preocupado de los mataderos, pero aquí tiene que ser una contribución desde el sector privado, profesionalizar mucho el servicio veterinario para que se pueda concentrar, insisto, en estas actividades de más riesgo y complementarias para ir subiendo el nivel en conjunto también con el sector público. Y ahí hay muchos ejemplos, el tema de la vacunación, el tema de la bioseguridad, el tema de la trazabilidad, todos esos temas podrían ser más gestionados por los sectores privados con orientaciones y garantías del sector público y hacer este match, esta alianza público-privada que podría permitir estos saltos que estamos viendo. Y ahí, si me permites, quisiera en ese match o esas vinculaciones que tú mencionas, yo soy académica en la universidad, yo digo que también ahí es cuando también las universidades podemos entrar y participar, ¿no? O sea, podemos también apoyar y ser ese punto neutro, si se pudiera decir así, ¿no? Claro. Yo creo que sí, necesitamos una sinergia entre todos estos posibles agentes, porque el resultado que todos queremos es el mismo, ¿no? Queremos la sanidad, inocuidad de nuestros productos pecuarios, es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces solo hay que buscar cuál sería la mejor estrategia. Bueno, por supuesto, el rol de la universidad es fundamental en sus dobles dimensiones, o a lo menos, digamos, la formación de los profesionales, profesionales que tengan esta visión, una visión sanitaria productiva, ¿ya? No es lo mismo hacer sanidad de mascota que sanidad de producción. Entonces, eso ya es un tremendo desafío, generar profesionales con esa capacidad más preventiva que curativa, por ejemplo. Eso es mental. O sea, ¿cómo yo construyo un profesional que tenga esta visión de país, visión de granja, preventiva, pero preventiva con todos los componentes? Ojo, que yo no lo dije al principio, cuando yo hablo de bioseguridad estoy hablando de gestión sanitaria, finalmente. Porque si la bioseguridad es evitar el ingreso, diseminación de enfermedades, tiene que ver cómo yo gestiono las enfermedades. Tiene que ver con mi vacunación, tiene que ver con el manejo del estrés en mis aves, tiene que ver, por supuesto, con las barreras clásicas de bioseguridad, de biocontención y bioexclusión, tiene que ver con la detección precoz y el control efectivo cuando yo identifico un agente. Todo eso es bioseguridad para nosotros, gestión sanitaria, ¿ya? Pero además, sigo con los profesionales, tienen que tener, cuando hay producción animal, hay evaluación económica siempre. Porque las granjas, sean grandes, chicas o medianas, es una actividad productiva económica. Todos los productores quieren maximizar el beneficio, minimizar los costos, obtener el mejor precio y ser sustentable en el tiempo. Para hacer eso, necesitan que la sanidad, que las enfermedades no molesten, no alteren. Y para que eso ocurra, yo tengo que tener a mis enfermedades controladas o prevenidas.
Pues yo quiero obtener mi mejor resultado económico productivo. Y para eso tengo que mantener las enfermedades abajo, para que se exprese, para que yo no tenga pérdidas, muertes, mala calidad y para que los costos no se me eleven. Eso es lo que debiese tener cualquier veterinario o zootecnista que trabaja en producción animal siempre. ¿Ya? Y lo otro, también de la academia, tiene que ver con la investigación. ¿Ya? Y una investigación pertinente, porque todo lo que yo he dicho, se generan muchas dudas de cómo es. Y esas respuestas las tiene que ayudar la academia a responder. O qué es mejor, todas estas evaluaciones técnicas, económicas, también la academia puede hacer una tremenda contribución. Y ojo, de los países, porque los problemas son muy locales muchas veces. Los conceptos son generales, pero son locales a realidades particulares. No es lo mismo la cadena de valor en un país de Centroamérica avícola que en un país que la cadena de valor en Europa es muy distinta, por lo tanto, el comportamiento del virus, los determinantes, los impactos son también diferentes. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Hernán, creo que hemos cubierto mucho más de lo que yo tenía planeado y me encanta, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, tu visión internacional y también multifacética, cómo has estado trabajando en todos estos diferentes sectores y continúas haciendo una labor importante para la avicultura, pues la verdad nos deja con, pues muy, muy satisfechos, pero también con muchas ganas de poder invitarte a otro episodio si fuera posible, que nos aceptaras la invitación para poder platicar más y tal vez de meter en otro tema como bienestar animal si se da la oportunidad. No, encantado. Muchas gracias por la invitación y yo, no, feliz, feliz. Cada vez que tú me preguntas, por supuesto que eh, se me ocurren hartas cosas que decir y bueno, estos son programas breves, pero encantado. O sea, cuando ustedes quieran y Gracias. Hernán, tenemos una última pregunta. Aquí en el canal nos gusta preguntarles a ustedes a quién nominarías, quién quisieras que fuera nuestro siguiente invitado para otro episodio que crees que nos pueda apoyar y contribuir a la difusión de la información. chuta, buena pregunta. A La ver, más difícil de todo el no, episodio. no es difícil, al contrario. Estoy pensando en gente que podría hacer una contribución. Yo no sé, hay un científico, bueno, te voy a hablar de los locales primero, que yo creo que son importantes. Podrías invitar al doctor Hamilton West, Christopher Hamilton West. Él es de la Universidad de Chile. Yo creo que él es de las personas de la región, porque hay otros que están haciendo en Europa o Estados Unidos, pero lejos de la región, el que está haciendo el trabajo más interesante en esta relación del virus de influenza aviar entre la ave silvestre y la ave de traspatio y aves comerciales. Yo creo que él está haciendo un trabajo muy interesante, tiene muchos ejemplos. Yo creo que podría ser un aporte, porque son personas que no las encuentras fácil, son bastante destacados en eso. Yo creo que él podría ser un aporte. Y pues no, nos damos a la tarea de contactarlo porque por lo que mencionas es parte de esta visión, ¿no? Que también tenemos que considerar, tal vez como médicos veterinarios en nuestra formación nos enfocaron mucho a un área, ¿no? Microbiología o epidemiología y tenemos que salir de la caja y ver otras áreas de oportunidad. Sí, por supuesto. Pero si tú de repente me dices un tema, yo te ayudo a buscar las personas porque esta región y hay gente, bueno, la doctora Icochea, no sé si la han entrevistado, ella es peruana, tiene un tremendo carrete ella, también el doctor Hidalgo, también chileno. O sea, estoy hablando de gente que tiene mucha experiencia de muchos años trabajando con granja, que han visto como la evolución, han ido como la evolución. En bronquitis, bueno, es una persona que trabaja con nosotros, pero creo que es muy buena también. Miguel Guzmán, también de la Universidad de Chile. Eh, Él es de las personas que ha trabajado harto en bronquitis y puede también ser un aporte.
Sí, no, no, nos dejas tarea. Los programas yo sé que son cortos, pero bueno, cuando quieras, puedo decirte, puedo contarte tantas cosas. Pero Sí, sí, no, no, yo encantada, la verdad. Cuando nos dieron la alineación dije, ay, qué maravilla poder entrevistar a Hernán. Pues muchas gracias, Hernán. Yo le digo, yo me comunico con el equipo y pues ojalá pudiéramos conectarnos nuevamente y hacer otro episodio. listo, que estén muy bien, un abrazo.